Muy buenos días. En el día de hoy vamos a ver división celular. La división celular es una parte muy importante del ciclo celular en la que una célula inicial se divide para formar células hijas. Debido a la división celular se produce el crecimiento de los seres vivos. En la imagen que observamos en la pantalla podemos observar una célula dividiéndose en dos. Esa es la división celular. Las células del cuerpo humano se clasifican en células somáticas y células sexuales. Las células somáticas son todas las células del cuerpo a excepción del espermatozoide y del óvulo. Son células que contienen 23 pares de cromosomas, es decir, células diploides, y se representan como células 2N, es decir, que tiene 23 cromosomas, lo que significa que tiene 23 cromosomas apareados, es decir, 46 cromosomas. Las células sexuales son el espermatozoide y el óvulo, también llamados gametos. Son células que contienen 23 cromosomas y se representan como células N, lo que significa que tienen 23 cromosomas y en la fecundación formarán el cigoto o huevo fecundado con 2 Ns. La mitosis es el proceso de formación de dos células idénticas por replicación y división de los cromosomas de la célula original, que se da como resultado una copia de la misma. En la mitosis, cada célula hija recibe el mismo número de cromosomas que tenía la célula madre. En la mitosis ocurre en 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase, iniciando con una interfase. La interfase es el periodo en el cual la célula lleva a cabo una serie de actividades previas a la mitosis. En la interfase, las células aumentan de tamaño y llevan a cabo la síntesis y el movimiento de materiales hacia el centro y fuera de la célula. Se forman en las células muchas clases de materiales como las enzimas y otros tipos de proteínas. Durante la interfase, el ADN dentro de los cromosomas se duplica, duplicando el mismo número de cromosomas. La célula entonces tiene dos juegos idénticos de cromosomas y está lista para la mitosis. La profase es la primera fase de la mitosis. Al empezar la profase, el material cromosómico se condensa y empieza a aparecer como barras cortas. Cuando se acorta la cromatina, es un indicador que se está iniciando la mitosis. Cada cromosoma consta de dos hebras llamadas cromatinas. Cada par de cromatidas se mantiene unido por un centrómero. A medida que los cromosomas se hacen visibles, la membrana nuclear y el nucleolo se desintegran gradualmente y aparece una nueva estructura, que es el uso mitótico, que es una estructura tridimensional de forma elíptica. El uso mitótico son microtúbulos que se extienden por la célula. Estas fibras guían a los cromosomas en sus movimientos durante la mitosis. La metafase es la etapa de la mitosis durante la cual los pares de cromatidas se mueven hacia el centro de la célula. Las cromatidas se disponen en una fila formando ángulos rectos con las fibras del uso mitótico. El centrómero de cada par de cromatidas se pega a una fibra del uso mitótico. Durante la metafase, las cromatidas son gruesas y a menudo se enroscan unas sobre las otras. Anafase. Al inicio de la anafase, el centrómero de cada par de cromatidas se divide. Los pares de cromatidas se separan en cromosomas individuales. Los cromosomas separados se dirigen hacia los polos o extremos del uso mitótico. Cada cromosoma se mueve con el centrómero al frente. Todos los cromosomas se mueven hacia los polos casi al mismo tiempo. Un mismo número de cromosomas se moverá hacia cada polo de la célula. Telofase. En esta fase, los cromosomas toman nuevamente forma de hilos, se alargan y se quedan como estaban al inicio de la profase. El uso mitótico se rompe, reaparece el nucleolo y se forma una membrana nuclear alrededor de cada masa de cromatina. La meiosis es la división celular en la que el número de cromosomas se reduce a la mitad
y se forman gametos. La meiosis empieza con el número diploide de cromosomas. La célula pasa por 2 divisiones sucesivas, pero los cromosomas se duplican una sola vez, dando como resultado 4 células hijas, cada una con la mitad del número diploide del cromosoma que la célula madre. La mitad del número diploide se lo llama número monoploide o número haploide. Mientras el número diploide se representa por 2n, el haploide se representa por n. Cuando dos gametos con el número n del cromosoma se unen, el cigoto formado tiene 2n de cromosomas. El cigoto es la célula que se forma por la unión de un óvulo y un espermatozoide. Fases de la meiosis. La meiosis consiste en 2 divisiones sucesivas, cada una de las cuales se divide en fases similares a la de la mitosis. La primera división se llama meiosis 1 y la segunda meiosis 2. A cada etapa de la primera división se le pone al final el número romano 1 y cada etapa de la segunda división se va seguida por el número 2. Yo le voy a colocar número 1 y número 2 para poderlo identificar. Profase 1. En la primera profase de la meiosis, la cromatina se acorta y se condensa. Los cromosomas aparecen de forma de cromatidas unidas por un centrómero. Desaparece la membrana nuclear y el nucleolo. En la profase 1, los cromosomas homólogos se alinean. Los cromosomas homólogos llevan el mismo tipo de información genética y en el mismo orden. Los homólogos se aparean y se entrelazan. El apareo de los cromosomas homólogos se llama sinaxis. Cada cromosoma se compone de 2 cromatidas. Los 4 cromatidas de un par de homólogos constituyen una tetrada. A veces las cromatidas se rompen e intercambian partes. A este intercambio de material de cromatidas se llama entrecruzamiento. Metafase 1. En esta fase, las tetradas se alinean a lo largo del ecuador de la célula, en ángulo recto con las fibras del huso mitótico. Cada cromosoma está pegado a una de las fibras del huso mitótico. Anafase 1. Los pares homólogos de cromosomas se separan. Cada cromosoma de cada par se mueve hacia cada uno de los polos de la célula. Los cromosomas todavía se componen de 2 cromatidas unidas por un centrómero. Telofase 1. Durante la telofase 1 se divide el citoplasma formando 2 células. Cada cromosoma todavía se compone por 2 cromatidas unidas por un centrómero. La membrana nuclear se forma alrededor de los cromosomas. Cada una de las células hijas tiene un núcleo con cromosomas recombinados diploides. Después de la telofase 1 se completa la primera división celular de la meiosis. Las 2 células entran en una fase llamada intercinesis. La intercinesis es similar a la interfase, pero los cromosomas no se duplican. La fase de la segunda división celular ocurre en las 2 células formadas por la primera división. Profase 2. En esta fase la membrana nuclear y el núcleo se rompen. Los cromosomas se acortan y se hacen visibles. Cada cromosoma se compone de 2 cromatidas y un centrómero. Metafase 2. Las cromatidas, todavía pegadas por el centrómero, se mueven hacia el ecuador de la célula. Anafase 2. Las cromatidas se separan. Una cromatida de cada cromosoma se mueve hacia un polo de la célula y la otra cromatida hacia el otro polo. Telofase. En esta fase, el citoplasma se divide formando 2 células, cada una con el número monoploide de cromosomas. En cada célula hija se forma la membrana nuclear alrededor de los cromosomas. Muchas gracias por su atención. En el sistema SAI subiré además otro video en el cual explica las fases de la mitosis y la meiosis. Gracias.